Salomón era un líder cuya sabiduría era tan vasta que personas de todos los rincones del mundo venían a visitarlo en busca de consejos y soluciones. Este es Salomón, uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Conocido por su profunda conexión con Dios y por su capacidad de gobernar con justicia, Salomón es una figura que sobrepasa el tiempo, pero detrás de ese brillo, hay una historia intrigante y llena de giros. Vamos a adentrarnos en este universo fascinante y descubrir quién fue realmente Salomón, un rey cuyo viaje nos enseña sobre sabiduría, fe y los desafíos de la vida. Salomón, hijo de David, heredó el trono de Israel y se hizo conocido no solo por su habilidad política, sino también por su profunda conexión espiritual. Él es recordado por su búsqueda incansable de la sabiduría, que lo llevó a pedir a Dios discernimiento para gobernar a su pueblo con justicia. Sin embargo, detrás de su gloria, hay una historia de desafíos y tentaciones. Salomón fue un hombre que enfrentó dilemas morales, especialmente con respecto a sus muchas esposas extranjeras, que lo alejaron de la adoración exclusiva al Dios de Israel. Su historia nos enseña sobre los altibajos de la vida, sobre las consecuencias de las elecciones que hacemos y sobre la importancia de la fe incluso en los momentos de debilidad. Los invito a explorar con nosotros este viaje fascinante a través de los registros de la Biblia y descubrir los secretos detrás del hombre que fue Salomón. Imagínese caminando por las concurridas calles de Jerusalén desde hace miles de años, donde una figura majestuosa se destaca entre la multitud. Este es Salomón, un líder admirado y muy amado por su sabiduría inigualable y por su profunda conexión con Dios. Desde joven, Salomón demostró una mente brillante y una sed insaciable de conocimiento. En un momento decisivo de su vida, en un sueño, él no pidió riquezas o poder, sino discernimiento para guiar a su pueblo con justicia. Y Dios, impresionado con su humildad y sinceridad, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas inimaginables y renombre que resonaría a través de los siglos. En 1 Reyes 3, 5-14, encontramos el relato del encuentro de Salomón con Dios en un sueño, donde él pide sabiduría en vez de riquezas o poder. En ese encuentro, Dios se alegra con la humildad de Salomón y le concede no solo sabiduría, sino también riquezas y renombre. En aquel tiempo, Salomón se fue al alto de Gabaón para sacrificar allí, porque allí estaba el más alto de los altares. 1000 holocaustos ofreció Salomón sobre aquel altar. Y apareció Jehová en Gabaón a Salomón en sueños de noche, y díjole Dios: pide lo que quieres que yo te dé. Y dijo Salomón: tú hiciste gran misericordia con tu siervo David mi padre, y él anduvo contigo en verdad, y en justicia, y en rectitud de corazón, delante de tu rostro, y guardaste para él esta gran misericordia, y le diste un hijo que se sentara en su trono, como se ve en este día. Ahora pues, oh Jehová mi Dios, tú has hecho reinar a tu siervo en lugar de David mi padre, y yo solo soy un niño pequeño, no sé cómo salir, ni cómo entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo que has elegido, pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y a tu siervo da corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que discierna prudentemente entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá juzgar a este gran pueblo tuyo? Y esta palabra pareció buena a los ojos de Jehová, que Salomón pedía esto. Y díjole Dios: por cuanto pediste esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas pediste entendimiento para ti, para discernir lo que es justo. Y aquí que he hecho según tus palabras, y aquí que te he dado un corazón tan sabio y entendido, que no ha habido antes de ti igual, y después de ti igual no se levantará. Y aun lo que no pediste, te he dado riquezas como gloria, de manera que no habrá igual entre los reyes para todos tus días. Así, Dios recompensa la humildad y la búsqueda de la sabiduría de Salomón con bendiciones que lo hicieron uno de los reyes más renombrados de la historia. Este pasaje ilustra no solo la generosidad de Dios, sino también la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestras vidas. Mis amigos y hermanos, aquí podemos entender que la humildad permite que una persona reconozca sus propias limitaciones y esté abierta a aprender de los otros y de sus experiencias. Al reconocer que no posee todas las respuestas y que puede cometer errores, la persona se vuelve más receptiva al conocimiento y a la orientación, contribuyendo al crecimiento personal y espiritual. La búsqueda de la sabiduría es un viaje continuo de aprendizaje y autodescubrimiento. La sabiduría permite que una persona tome decisiones informadas y éticas, comprenda a los demás y al mundo que le rodea de forma más profunda y encuentre significado y propósito en su vida. En la tradición religiosa de Salomón, la humildad y la búsqueda de la sabiduría eran importantes para mantener una estrecha conexión con Dios. Al reconocer su dependencia de Dios y buscar la guía de Dios en sus decisiones, Salomón demostró su confianza y fe en el plan divino para su vida y para su pueblo.
Por lo tanto, la humildad y la búsqueda de la sabiduría eran valores esenciales para Salomón, pues lo ayudaban a gobernar con justicia, a encontrar propósito en su vida y a mantener una relación cercana con Dios. Estos valores también son relevantes para nosotros hoy en día, ya que nos animan a crecer como individuos, a relacionarnos más significativamente con los demás y a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Imagínese ante el altar imponente, rodeado por el calor de las llamas y el aroma del incienso, mientras Salomón, el gran rey de Israel, alza su ofrenda ante el Señor. No es solo un sacrificio común, sino un acto de devoción extraordinaria, 1000 holocaustos, una expresión abrumadora de fe y compromiso. Cada animal sacrificado representa no solo una ofrenda material, sino que simboliza la totalidad del corazón de Salomón, entregado a Dios en busca de sabiduría divina. Es un gesto de adoración tan profundo que resuena a través de los siglos, una demostración de la búsqueda incansable del Rey por la voluntad del Altísimo. Y entonces, en medio del fervor de las llamas y del humo perfumado, Salomón se arrodilla ante el Señor y pide algo que resuena en los corredores de la eternidad: no riquezas, no poder, sino sabiduría. Una sabiduría que trasciende el intelecto humano, una luz para guiar a su pueblo con justicia y discernimiento. Y Dios, conmovido por la humildad y la sinceridad del corazón de Salomón, no solo responde a su petición, sino que lo bendice con riquezas inimaginables y un renombre que resonaría para siempre en la historia. Es un testimonio de la generosidad divina, una prueba de que aquellos que buscan la sabiduría con verdadero fervor son recompensados más allá de sus expectativas más salvajes. Así, ante el altar ardiente, Salomón no solo ofrece sacrificios, sino que se convierte en un ejemplo vivo de la búsqueda de la sabiduría divina. Su historia nos recuerda la importancia de poner los valores espirituales por encima de los materiales, de buscar la verdadera riqueza que reside en el conocimiento y en la comunión con lo divino. Y nos inspira a seguir sus pasos, a buscar la sabiduría que trasciende las limitaciones terrenas y nos conduce a la verdadera plenitud de la vida. Después de recibir la bendición divina de la sabiduría, Salomón se convirtió en una figura legendaria no solo en Israel, sino en todo el mundo conocido. Su fama se extendió como fuego en paja seca, y las naciones vecinas venían de lejos para presenciar su sabiduría y admirar sus logros. Una de las hazañas más grandiosas de Salomón fue la construcción del magnífico Templo de Jerusalén. Esto no era solo un edificio común, era una expresión tangible de la gloria de Dios en la tierra. Salomón dedicó años de arduo trabajo y meticulosa planificación para hacer realidad la visión del templo. Cada detalle del templo fue cuidadosamente diseñado para reflejar la majestad y santidad del Señor. Desde los pilares de bronce macizo hasta los ornamentos de oro puro, cada elemento era una obra maestra de artesanía e ingeniería. Los artesanos más hábiles han sido convocados de todas partes para contribuir con su experiencia a la construcción de este monumento sagrado. Cuando el templo fue finalmente completado, toda la nación de Israel se reunió para celebrar este momento histórico. La gloria de Dios llenó el santuario, y Salomón proclamó una ferviente oración de dedicación, pidiendo que el Señor bendijera y santificara ese lugar para siempre. Y así, el templo de Salomón se convirtió no solo en un lugar de adoración, sino en un símbolo duradero de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Su grandeza y belleza inspiraron admiración y reverencia en todos los que lo contemplaban, y su significado espiritual trascendió las fronteras de Israel, resonando a través de los siglos como un testimonio de la grandeza del Señor y de la fe del hombre. Pero la historia de Salomón estaba lejos de terminar con la construcción del templo. Sus años de reinado aún estaban llenos de desafíos, triunfos y tragedias, cada uno moldeando el curso de la historia de Israel y dejando un legado eterno para las generaciones futuras. A pesar de todas las grandiosas conquistas y de la sabiduría incomparable, Salomón, como cualquier ser humano, tenía sus debilidades. Una de ellas fue su relación con mujeres extranjeras, un punto débil que lo llevaría a desviarse de la adoración exclusiva al Dios de Israel. A lo largo de su reinado, Salomón se casó con cientos de mujeres de diferentes naciones, incluyendo hijas de reyes extranjeros, en un intento de fortalecer alianzas políticas y comerciales. Al principio, estos matrimonios pueden haber sido vistos como estratégicos y diplomáticos, pero con el tiempo, las esposas extranjeras comenzaron a ejercer una influencia significativa sobre Salomón. Estas mujeres trajeron consigo sus propias creencias y prácticas religiosas, algunas de las cuales eran incompatibles con la fe en el Dios de Israel. Gradualmente, ellas consiguieron desviar el corazón de Salomón lejos del Señor, llevándolo a adoptar la adoración de otros dioses, como Astarot, la diosa de los sidonios, y Moloch, el detestable dios de los amonitas. El libro de Reyes 11, 1-13 describe esta caída espiritual de Salomón.
Pero Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidoníes y eteas. De las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no os caséis con ellas, pues ellas desviarán vuestro corazón para seguir a sus dioses. Salomón se aferró a ellas, amándolas. Tenía 700 mujeres oficiales y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. En el tiempo de la vejez, sus mujeres lo llevaron a seguir a otros dioses, de modo que él no fue totalmente dedicado al Señor, su Dios, como fuera su padre David. Este trágico giro de los acontecimientos muestra cómo incluso el más sabio de los hombres puede ser llevado a la ruina por sus debilidades y tentaciones. Salomón, el hombre que construyó el gran templo para el Señor, terminó alejándose de su presencia debido a sus decisiones imprudentes. A pesar de todas las grandiosas conquistas y de la sabiduría incomparable, Salomón, como cualquier ser humano, tenía sus debilidades. Una de ellas fue su relación con mujeres extranjeras, un punto débil que lo llevaría a desviarse de la adoración exclusiva al Dios de Israel. A lo largo de su reinado, Salomón se casó con cientos de mujeres de diferentes naciones, incluyendo hijas de reyes extranjeros, en un intento de fortalecer alianzas políticas y comerciales. Al principio, estos matrimonios pueden haber sido vistos como estratégicos y diplomáticos, pero con el tiempo, las esposas extranjeras comenzaron a ejercer una influencia significativa sobre Salomón. Estas mujeres trajeron consigo sus propias creencias y prácticas religiosas, algunas de las cuales eran incompatibles con la fe en el Dios de Israel. Gradualmente, ellas consiguieron desviar el corazón de Salomón lejos del Señor, llevándolo a adoptar la adoración de otros dioses, como Astarot, la diosa de los sidonios, y Moloc, el detestable dios de los amonitas. El libro de Reyes 11:1-13 describe esta caída espiritual de Salomón. Pero Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidoníes y eteas. De las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no os caséis con ellas, pues ellas desviarán vuestro corazón para seguir a sus dioses. Salomón se aferró a ellas, amándolas. Tenía 700 mujeres oficiales y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. En el tiempo de la vejez, sus mujeres lo llevaron a seguir a otros dioses, de modo que él no fue totalmente dedicado al Señor, su Dios, como fuera su padre David. Este trágico giro de los acontecimientos muestra cómo incluso el más sabio de los hombres puede ser llevado a la ruina por sus debilidades y tentaciones. Salomón, el hombre que construyó el gran templo para el Señor, terminó alejándose de su presencia debido a sus decisiones imprudentes. Con esto entendemos que el secreto revelado sobre lo que Salomón aprendió de sus 700 esposas y 300 concubinas se encuentra en Eclesiastés 7 y 28, donde reflexiona sobre su propia experiencia y concluye, causa que mi alma aún busca, pero no he hallado, un hombre entre 1000 hallé yo, pero una mujer entre todas estas no hallé. Esta declaración sugiere que Salomón se dio cuenta, después de sus experiencias con tantas mujeres, que la búsqueda incesante de placeres mundanos y la lujuria no conducen a la verdadera felicidad o satisfacción duradera. Se dio cuenta de que acumular tantas esposas y concubinas no trajo la plenitud que él esperaba, sino distracción, desgaste emocional y espiritual, y una sensación de vacío interior. Por lo tanto, Salomón aprendió que la verdadera felicidad y satisfacción no se pueden encontrar en las cosas materiales o en las indulgencias carnales, sino en la búsqueda de una relación íntima y significativa con Dios, en la sabiduría que viene de la comprensión de los caminos divinos y en la práctica de la virtud y de la rectitud. Cuando Salomón se desvió de la adoración exclusiva al Dios de Israel y comenzó a seguir a otros dioses debido a la influencia de sus numerosas esposas extranjeras, Dios se enojó profundamente. Esta desviación espiritual de Salomón fue una violación seria del pacto que Dios había hecho con Israel, y él no podía ignorar la infidelidad del rey. En Reyes 11:9-13, el texto bíblico describe la respuesta de Dios a la infidelidad de Salomón. El Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Aunque había prohibido a Salomón seguir a otros dioses, Salomón no le obedeció. Por eso el Señor dijo a Salomón, puesto que has obrado así y no has mantenido mi pacto y mis decretos que te he mandado, arrancaré el reino de tus manos y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas. Te arrancaré de las manos de tu hijo. Así, como consecuencia de la desobediencia de Salomón, Dios decidió retirar parte del reino de sus manos. Prometió dejar una tribu a Salomón en consideración a su padre David, pero el resto del reino sería entregado a otro.
Este castigo divino sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia e infidelidad a Dios. A pesar del amor y la gracia de Dios hacia David su padre, Salomón no se salvó de las consecuencias de sus propias decisiones. Este pasaje nos recuerda la importancia de la fidelidad y de la obediencia a los mandamientos de Dios, pues sus acciones tienen consecuencias profundas y duraderas. La historia de Salomón nos hace pensar en cómo la vida puede ser complicada y cómo los seres humanos podemos ser frágiles. Incluso alguien tan sabio y talentoso como Salomón acabó perdiéndose a causa de las tentaciones y se alejó de lo que era correcto. Pero esta historia también nos recuerda el amor y la fidelidad de Dios. Incluso cuando cometemos errores, Él siempre está ahí para perdonarnos y ayudarnos a empezar de nuevo. Es como si Él nos diera una segunda oportunidad. Por lo tanto, esta historia nos anima a pensar en nuestras propias decisiones, reconocer nuestros errores y pedir la guía de Dios. Después de todo, buscar la sabiduría divina es lo que nos llevará a una vida más plena y feliz. Entonces, al mirar a la vida de Salomón, somos inspirados a ser humildes, fieles y a buscar siempre la sabiduría de Dios. Porque eso es lo que nos ayudará a encontrar sentido, propósito y paz en nuestras vidas.